Dios les bendiga en esta tarde a todos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente en este lugar, pudiendo compartir la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios porque siempre en su palabra encontramos alimento, fortaleza y guía en nuestras vidas, ¿no? Le damos gracias a Dios por todas sus bendiciones. Y pues como siempre lo que he tenido la oportunidad de estar aquí, lo digo, es un sentimiento especial, ¿verdad? Porque aquí están las raíces fundadas espirituales de mi vida. Aunque sin duda hemos seguido aprendiendo, porque en la vida del cristiano es necesario, no es que se quiera, es necesario, ¿no? Seguir creciendo y seguir aprendiendo. Yo cuando veo pasar a los niños de escuela dominical, recuerdo la escuela dominical en casa de mi tía Norma, recuerdo la escuela dominical en casa de mi tía Patti, recuerdo escuela dominical en casa de mi tío Adolfo también en algunas ocasiones. Recuerdo muchas veces también en casa de mis papás, ¿verdad? Entonces es una bendición poder estar en este lugar. Quisiera que vayamos a un pasaje que está en Hebreos capítulo 4, versículos del 12, y vamos a brincar al capítulo 5, hasta el versículo hasta el versículo 1. Bueno, ahí en lo que lo están buscando y en lo que lo presentan aquí en la pantalla, Hebreos, aunque no se conoce a ciencia cierta su escritor, ¿verdad? Tiene un tema muy específico y habla mucho acerca de ese vínculo. Pues si entendemos que le está hablando, el escritor está hablando a los hebreos, tenemos que entender también que tiene que hacer muchas referencias a lo que el judío conocía, a lo que el hebreo conocía. Entonces hay mucha referencia del Antiguo Testamento en el libro, en esta carta, a los hebreos. Encontramos mucha referencia, siempre el escritor refiriéndose al Antiguo Testamento y haciendo ese vínculo con Cristo, para que podamos llegar al entendimiento correcto de la Escritura. Entonces estamos ahí en Hebreos capítulo 4, versículos del 12 hasta el 5:1. Me gustaría que lo hagamos de manera alternada, y en el versículo 5:1 nos unimos todos. Si ya lo tienen, me indican ahí con un amén. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todos los sacerdotes, tomados entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que se presenten ofrendas y sacrificios por los pecados. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y ya entramos de lleno en la meditación de esta tarde. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, gracias, Señor, por la bendición que nos da, Señor, de estar en su casa. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que nos da de hablar su palabra. Señor, le pedimos en esta tarde que sea usted trayendo revelación, Señor, de su palabra.
que sea su Espíritu Santo, Señor, trayéndonos convicción de pecado, de justicia, de juicio, Señor, y que podamos aprender, Señor, más de su palabra, que podamos ser alimentados, Señor, por su palabra, que nuestras vidas, Señor, puedan ser transformadas por el poder de su palabra. Señor, quédese con nosotros, bendiga a cada una de las familias aquí representadas, traiga a los que aún faltan, Señor, y a aquellos que por algún motivo, Señor, no pudieron asistir en este día, Señor. Señor, sea usted hablando a sus vidas, a sus corazones, Señor. Sea usted trayendo revelación, Señor, en el lugar donde ellos se encuentren, Señor. Le pedimos que se quede con nosotros porque se lo pedimos en el glorioso nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les comentaba, este libro, esta carta a los hebreos, hace mucha referencia entre el Antiguo Testamento y ese vínculo con el Señor Jesús, como el Señor Jesús es el cumplimiento de todas las cosas escritas o profetizadas en el Antiguo Testamento. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús hace una aclaración muy importante, porque los discípulos, la gente que empezaba a seguirle y los que se juntaban para escucharle, como que empezaba a haber una duda ahí de si el Señor Jesús traía un nuevo mensaje y en realidad ya no importaba lo que habían enseñado los profetas, lo que habían dicho Moisés, y el Señor Jesús les dice que la ley no pasará ni una jota ni una tilde, ¿verdad? Que se cumplirá cada cosa que dice la ley. Y bueno, el Señor Jesús es el cumplimiento en realidad de todo el Antiguo Testamento, y aquí el escritor de Hebreos hace esa semejanza o pone este título que se le daba al sacerdote, al sumo sacerdote, lo pone a Jesús en esa posición, y quiere enseñarnos cómo Jesús que es el sumo sacerdote de nuestras vidas. Sin duda, si nosotros recordamos el Antiguo Testamento, encontramos que el sacerdocio tenía una línea específica, ¿va? El sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví para poder servir en el sacerdocio. Pero la gente que servía en el tabernáculo tenía no solamente que ser de la tribu de Leví, sino también tenía que ser hijo de Aarón. No podía uno que no fuera hijo de Aarón servir en el tabernáculo, ¿eh? Tenía a fuerzas que ser de la línea de Aarón. Entonces, por tal motivo, el sacerdote y los sumos sacerdotes tenían siempre que ser de la línea de Aarón. Pero el escritor de Hebreos dice que Jesús es el sumo sacerdote, y usted y yo sabemos que Jesús es el león de la tribu de Judá. Él no viene de Leví, él es de la tribu de Judá. Y es parte de lo que quisiera que yo esta tarde que pudiéramos escudriñar. La palabra nos dice en el versículo 12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Y prácticamente la palabra narrada en este pasaje nos indica que delante de Dios estamos desnudos. No hay nada que podamos ocultarle. No hay nada que nosotros podamos ocultar, sino que todo lo que hagamos visible o fuera de la visibilidad de la gente está desnudo delante de la presencia de Dios. Delante de Dios no podemos esconder ninguna situación. Y si lo leyéramos de manera natural, de manera humana solamente, estas palabras casi pudieran ser una carga, un peso que nosotros tendríamos que cargar, ¿verdad? Entonces, Hebreos nos está presentando a un Dios en el que escudriña todas las cosas y que conoce todo, aunque le queramos esconder algo de nuestras vidas. Está hablando de un Dios que conoce todas las cosas. Pero entonces allí es donde el escritor de Hebreos dice, sí, es verdad, que escudriña todas las cosas, que nuestros corazones, que conoce lo más profundo, conoce nuestros tuétanos. Pero también tenemos a ese sumo sacerdote, a Jesucristo, que es ese mediador entre Dios y los hombres. Entonces, qué importante y qué interesante es cómo el Señor Jesucristo viene y en realidad toma ese lugar
que por muchos años hombres que aunque servían en el templo, aunque se esforzaban, tenían pecados, erraban igual que usted y que yo. Pero como Jesús viene y toma ese lugar y se convierte en ese gran sumo sacerdote. No hay, dice, que delante de este Dios en el que usted y yo hemos creído, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay nada que podamos ocultar delante de Dios. Pero qué importante que no solamente esto se convierta como si fuera una carga pesada de que tenemos un Dios todopoderoso que todo lo ve, sino que tenemos el oportuno socorro, tenemos la ayuda que viene del cielo. Es el Señor Jesucristo toma ese lugar. Y bueno, en el versículo 14 empieza el escritor de Hebreos a enseñarnos cómo es que este sumo sacerdote intercede por nosotros. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Deja bien claro quién es ese sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y qué importante es esto, porque en los tiempos que usted y yo vivimos, hay una cantidad enorme de gente que se levanta diciendo que son el Cristo, que son el Espíritu Santo, que son el león de la tribu de Judá, y que son cuanta cosa se les ocurre, y engañan a miles y millones de personas, que tristemente, si no regresan a Cristo, si no buscan a Jesucristo como ese sumo sacerdote, están destinados a una eternidad sin Cristo y una eternidad sin Dios. Y entonces dice, por tanto, tenemos, y esta palabra por tanto establece ese beneficio que tenemos. Sí, es cierto, tenemos ese Dios que todo lo conoce, que todo lo ve, que no podemos esconder nada de Él, pero dice, por tanto, tenemos a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, y hay una palabra ahí interesante que dice, que traspasó los cielos. No sé si usted recuerde cómo era la situación del sumo sacerdote, que una vez al año traspasaba el velo del lugar santo al lugar santísimo. Y al pasar del lugar santo al lugar santísimo, una sola vez al año, hacía expiación por sus propios pecados, porque era un hombre que también pecaba, y hacía expiación por los pecados del pueblo. Pero entonces Jesucristo, dice aquí en el versículo 14, traspasó los cielos, abrió una puerta para que usted y yo podamos ir a la misma presencia de Dios. Qué privilegiados en realidad somos usted y yo, porque en la antigüedad el pueblo judío no podía acceder a la presencia de Dios. El único que podía tener contacto directo con la presencia de Dios era el sumo sacerdote, una vez al año. Y nosotros, por medio de la sangre de Jesucristo, tenemos acceso directo hasta la misma presencia de Dios. Pero como Él es el sumo sacerdote, entonces están descartados cualquier otra posibilidad que alguien quiera levantar la mano y decir, es que yo también hago alguna obra intercesora. Jesucristo es nuestro único sacerdote, sumo sacerdote. Entonces cualquier persona que se levante está fuera de contexto bíblico. Y qué importante lo que dice el siguiente versículo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. A diferencia de muchas de las religiones que hay en el mundo, donde el Dios en que ellos creen está sentado en un lugar alto y nadie puede acercarse a Él. El Dios en el que nosotros creemos mandó a su Hijo a la tierra, habitó entre nosotros, vivió entre nosotros y experimentó cada una de las debilidades, cada una de las situaciones que nosotros como seres humanos podemos experimentar. Entonces, por eso es que el escritor de Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos a uno que tiene todas las experiencias que usted y yo podamos decir, es que a mí me pasó tal cosa, al Señor Jesús le pasó. Es que yo he sufrido en tal cosa, el Señor Jesús lo experimentó. Por tanto, dice, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades.
Dice, porque tenemos a uno que fue tentado en todo, según nuestra misma semejanza, pero sin pecado. El único hombre perfecto, en el cual dice la Escritura que fue tentado en todo, pero no fue hallado pecado en él. La ley era muy clara. Cualquier hombre que pecare, su destino o su sentencia era la muerte. De hecho, esa ley sigue vigente. Sigue vigente, ¿verdad? Jesucristo, ese sumo sacerdote que es el mediador, es quien nos quita esa carga que venimos cargando desde Adán. Y por medio de su sangre es que podemos presentarnos delante de la presencia de Dios, perdonados, limpios por su gracia y por su misericordia. Pero cualquier persona que no viene a la presencia, a la sangre de Jesucristo, que no viene y acepta la obra redentora de Jesucristo, sigue teniendo la misma condena que se le fue dada a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Todo el hombre que pecare, de cierto morirá. Todo el hombre que no venga a Jesucristo ya tiene una sentencia dictada desde el inicio de la humanidad. Y este sumo sacerdote que nosotros tenemos es superior al sumo sacerdote que tenía el pueblo de Israel, ¿verdad? El de nosotros es eterno, es perfecto. El sumo sacerdote que tenía el pueblo de Israel tenía que ser relevado de tiempo en tiempo, porque pues fallecían y su hijo mayor lo reemplazaba. Pero nuestro sumo sacerdote es eterno, es perfecto, y no tiene que ir con sangre de animales a expiar nuestros pecados. Dice la palabra que Él fue a la cruz del Calvario, una sola vez hizo sacrificio por nosotros, y con su sangre toda la humanidad ha sido lavada. Todo aquel que venga a la sangre de Jesucristo, sus pecados ya no son cubiertos. Eso es el poder de la sangre de Jesucristo. Ahora son lavados. Ya no, en la antigüedad los pecados eran cubiertos por aquel sacrificio. Pero dice la palabra que con la sangre de Jesucristo nuestros pecados son borrados. Y hasta cantamos un canto, ¿eh? Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Qué importante y qué privilegiados somos de tener este sumo sacerdote. Y luego el Señor Jesús quiere dejarnos claro a través de su palabra, a través de esta carta a los hebreos, que Él no es un Dios distante de nosotros, ¿verdad? Que Él no es un Dios que está sentado en su gloria y que no se acuerda de nosotros, sino que nos da estas palabras del versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Cuando vemos esta palabra de que nos acerquemos, sin duda es una invitación. Es una invitación. Cuando dice acerquémonos, está diciendo vengan. Tengan libertad para entrar. Esa es la libertad que el pueblo de Israel no tenía. El pueblo de Israel, aunque quisiera, no podía ir al lugar santísimo. No les era permitido. El pueblo simplemente a lo más que podía acercarse era a los atrios de la casa del Señor, al patio. Pero no podía ir a la presencia. Y algo raro sucede en nuestros tiempos, que aunque esa barrera el Señor Jesús la ha quitado y podemos nosotros entrar ya no solamente al lugar santo, sino hasta el lugar santísimo, a su misma presencia, muchas de las veces en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, nos comportamos como el pueblo de Israel. Nos conformamos simplemente con estar en sus atrios, con estar en el patio. ¿Qué significa eso en nuestras vidas? Que nos conformamos muchas veces con llamarnos cristianos, que nos conformamos muchas veces con sentir que somos parte de un grupo, pero no hemos olvidado ese tiempo de intimidad con Dios. Hemos olvidado ese tiempo de estar en oración, de poder escudriñar su palabra, de poder estar en su presencia. Hemos olvidado
a veces por el ajetreo de la vida que tenemos, en lo último que nos acordamos es de ser agradecidos por esa bendición que tenemos de poder estar en su presencia. Pero Jesucristo dice que no se olvida de nuestra condición humana. Este sumo sacerdote, Jesucristo, se acuerda de que somos humanos, de que tenemos debilidades, de que tenemos dificultades. Cuando habla de dificultades, no está hablando simplemente de situaciones de pecado, ¿verdad? Habla de muchas situaciones que podemos tener en la vida. Pues el cansancio, la tentación, el miedo, la soledad, la frustración, o pueden ser cosas ya más físicas, como el dolor físico, alguna injusticia que tengamos, el hambre. Incluso el Señor Jesús experimentó el sueño, igual que cada uno de nosotros. Las emociones, Él las experimentó todas. Entonces, Él se sabe compadecer de nosotros, no como un Dios distante, sino como un Dios que ha experimentado en su cuerpo, en el cuerpo de su Hijo, todas las situaciones humanas que puede padecer el ser humano, y de tal manera que dice que tenemos un Dios que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando nos dice que nos acerquemos, les digo que es una invitación. Hebreos capítulo 10, versículo 19, si vamos a ir rápidamente. Hebreos capítulo 10, versículo 19 nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esa es la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, que nosotros podamos ir hasta su misma presencia. Ya no necesitamos un intermediario físico, un intermediario, es bueno que aquí en la iglesia expresemos nuestras peticiones, nuestros agradecimientos, y de repente conocemos gente que viene y nos dice: oiga, hermano, puede orar por mí por esta situación. O en la iglesia vienen con el pastor y le dicen: hermano, puede estar orando por esta situación en específico por mí o por mi familia. Está bien que lo hagamos, pero nosotros también tenemos ese acceso directo. No es que el acceso directo no lo tengamos nosotros, tenemos esa bendición de poder cada uno de nosotros, en el lugar donde nos encontremos. Ya no es necesario ir a Jerusalén, ya no es necesario ir al tabernáculo. Nosotros podemos acceder a su misma presencia a través de la sangre de Jesucristo. Podemos entrar confiadamente, y de tal manera que el escritor de Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente. Es una invitación para que nos acerquemos. Y dice: al trono. Y cuando nosotros leemos esta palabra trono, muchas veces esta palabra la asemejamos o la ponemos en un contexto de ley, de juicio, de dureza, de una alta posición. Pero aquí el escritor de Hebreos dice: acerquémonos al trono de su gracia. Dice: acerquémonos al trono de su gracia. Entonces, qué importante que usted y yo podemos acercarnos confiadamente. ¿Qué es confiadamente? Yo creo que si le pudiera preguntar a los niños más pequeños, ¿qué es tener confianza? Yo creo que cada uno de ellos muy probablemente me pudiera dar una respuesta correcta. Porque dice que nos acerquemos confiadamente, no con temor, no con timidez. Es acerquémonos con libertad. Como un hijo se puede comunicar con su padre en esa misma libertad. En ese acercamiento, por ejemplo, yo llego a casa de mis papás y no espero una autorización para que ellos me dejen entrar. Yo llego y me meto, porque reconozco mi posición de hijo y sé que el padre que está dentro está esperando mi llegada. De la misma forma, el escritor de Hebreos nos dice que nos acerquemos
delante del Señor, confiadamente, acercarnos, que podamos acudir con libertad. Estaba mostrando a un sumo sacerdote con unas características de un Dios de amor, de misericordia, un Dios que nos comprende en nuestras debilidades, en nuestros sufrimientos, y que podemos confiar en que Él nos ayudará a salir adelante. Hay algo importante cuando nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. No es porque nosotros seamos buenos o porque nosotros hayamos hecho algo para merecer poder entrar confiadamente, sino porque el Padre Celestial es bueno, ¿no? Sino porque la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es perfecta y entonces podemos acercarnos confiadamente. No es porque nosotros seamos buenos, sino porque Cristo es el bueno. Y hay unas palabras que yo creo que en esta iglesia se habla demasiado de estas palabras. Yo aquí las aprendí y entendí cuál es su significado. Gracia y misericordia. Yo creo que las entendemos y conocemos perfectamente su significado, ¿no? La misericordia nos da lo que no merecemos, ¿no? La gracia no nos da lo que no merecemos, perdón, la gracia. La misericordia no nos da lo que merecemos. Lo hemos aprendido y lo hemos escuchado muchas veces. Y dice aquí que este sumo sacerdote nos hace la invitación de que podamos entrar al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, esas dos palabras. Eso es lo que el sumo sacerdote, Jesucristo, nos ofrece, hallar gracia y misericordia. Características que en el mundo difícilmente encontramos, ¿no? Difícilmente encontramos, incluso cuando nos autoevaluamos nosotros mismos, nos damos cuenta de que muy pocas veces somos practicadores de la gracia y la misericordia, a veces con los demás, a veces somos muy duros para con los demás. Y bueno, aquí el Señor Jesús nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia para hallar dos cosas, ¿verdad? Misericordia y gracia. Y dice, cierra con unas palabras, dice, para el oportuno socorro. El socorro, si no es oportuno, no sirve de nada. Una persona que se está ahogando y no llega al salvavidas, pues de nada sirve que llegue en media hora. Ya se ahogó. El socorro tiene que ser oportuno. Y en nuestras vidas, la sangre de Jesucristo siempre será oportuna, siempre. En la humanidad sigue buscando por mil lados dónde encontrarle sentido a su vida. Y Jesucristo sigue siendo el oportuno socorro. Sigue siendo la única salida. Sigue siendo la medicina que el mundo necesita. Sigue siendo la respuesta a los problemas que el mundo enfrenta día con día y que cada uno de nosotros enfrentamos día con día. Yo creo que no somos personas que seamos ajenos a la tentación, al miedo, a la duda, a la soledad, a la frustración, que no tengamos enfermedad, que no tengamos dificultades económicas, que no tengamos aspiraciones y que a veces no se cumplen. Estamos sujetos a todo ese tipo de cosas, pero el mensaje que quiere dejarnos el escritor de Hebreos es de que tenemos un sumo sacerdote, tenemos un intercesor delante de la presencia de Dios que sabe compadecernos de nosotros. Y hay algo interesante, lo anoté porque me resultó muy interesante cuando estaba estudiando esto. Y dice, es una frase que dice, el texto se escribió para que lo usemos, no para que lo estudiemos. Y eso tiene que ser una realidad en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando la información se queda en el cerebro y no baja al corazón, de nada nos sirve. Las letras muchas veces matan. Necesitamos no solamente aprenderlo, sino usarlo. Entonces, ¿qué nos está ofreciendo aquí el Señor Jesús? ¿Qué nos está ofreciendo este sumo sacerdote? Que podemos acercarnos delante de su presencia, confiadamente. ¿Cómo nos podemos acercar confiadamente?
en la oración. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, ¿verdad? Que de repente se nos olvida delante del Dios en el que nos estamos presentando, y aún en la oración no somos tan sinceros como deberíamos de serlo. Pensamos ocultar alguna situación en nuestra vida, y que quizás si no decimos alguna palabra, quizás si pudieran acomodarnos. Cuando habla de que podamos acercarnos confiadamente, es que podamos venir delante de su presencia y orar, si lo pudiéramos decir en otras palabras más seculares, orar delante de su presencia sin vergüenza. Que podamos decirle: Señor, usted sabe que yo batallo con esto. Señor, usted sabe cuáles son mis luchas, cuáles son mis pruebas. Yo sé que nada está oculto delante de usted. Usted sabe con qué batallo, a veces con mi lengua, a veces con mi carácter, a veces con mis acciones. Y esa es la invitación que el Señor Jesús nos hace. Que podamos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Definitivamente el Señor Jesús, su obra está completa. Dice la Escritura que el Señor Jesús vino a la tierra, fue a la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados, por el suyo y por el mío. Y dice la Escritura que Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y que ha enviado a su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Dice la Escritura que cuando el Señor Jesús asciende al cielo, dice: no los dejaré solos, enviaré al Espíritu Santo. Y cuando lo reciban, recibiréis poder. Y dice la Escritura que después de pasados 50 días, vino el Espíritu Santo. Y desde ahí hasta el día de hoy, el Espíritu Santo, a cada uno de los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, nos acompaña y nos dirige en el día a día. A toda verdad y a toda justicia. Yo quisiera que cerráramos este tiempo con el salmo ese texto que dijeron los niños hoy en la mañana. ¿Quién se acuerda de los niños, la cita del texto? ¿Ciento qué era? 121. Yo quisiera que lo leyéramos todos, y si se lo sabe de memoria, pues mejor, ¿verdad? Pero el Salmo 121, perdón, habla de este gran sumo sacerdote, ¿verdad? De esta ayuda idónea, de esta ayuda perfecta que hay en nuestras vidas, y que podamos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Al último, podemos buscar en nuestra vida la felicidad en alguna situación. Lo he comentado yo en algunas ocasiones, ¿verdad? Cuando vamos creciendo en la vida, vamos aspirando a algunas cosas, y de alguna manera en esos tiempos llegamos a pensar que eso nos pudiera dar la felicidad, o que nos pudiera dar cierta alegría. Y cuando somos niños queremos, a lo mejor aspiramos algún día con tener una carrera, y cuando la tuvimos nos dimos cuenta de que ese es un papel que al último acaba guardado abajo del colchón. Y luego después crecimos un poco y dijimos: bueno, quiero a lo mejor, voy a hablar por mí, quiero casarme. Y nos damos cuenta que por más buena mujer que tengamos, la felicidad no nos lo da nuestra mujer. La felicidad sigue estando en Cristo nada más. Y después llegan los hijos y nos damos cuenta que sí es cierto, traen alegría a nuestras vidas y traen un contentamiento, pero nos damos cuenta que los hijos no son nuestra alegría. Nuestra alegría es Cristo. Y después decimos: quiero conseguir un trabajo que me dé un sustento. Nos damos cuenta que a veces el trabajo se vuelve una aflicción en nuestras vidas, más que un contentamiento. Y nos damos cuenta que entonces nada en el mundo llena esa alma y esa sequedad que hay en el corazón de la humanidad. Solamente lo puede llenar Cristo. Y entonces es donde viene este Salmo 121 y da una respuesta específica a dónde está la ayuda, dónde está el oportuno socorro. Y me gustaría que podamos leerlo todos juntos y cerrar este tiempo con la lectura de este Salmo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga. Me dejaron aquí un papelito.